Nos encontramos en el domingo 25 del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra de este domingo nos hablan sobre la administración. ¿Cómo es que nosotros debemos administrar las cosas que Dios nos da? Gracias. En la primera lectura que hemos leído del profeta Amós, nos hablan de las malas prácticas que había en aquellos entonces, de la injusticia que se daba cuando él fue profeta. Y estamos hablando de mucho tiempo, creo que de unos 360 años antes de Cristo habló el profeta Amós. Y habló en contra de los ricos, de las injusticias que ellos hacían con la gente pobre, con la gente humilde, con la gente sencilla. Y les voy a leer lo que nos dice el profeta Amós. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran la balanza, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. Miren, esto es lo que dice el profeta Amós. Disminuyen las medidas. En nuestros países se da esto y también acá. Hay gente que se hace millonaria o se hace de dinero de esta forma, de esta manera. Tal vez compran una cosa y le dicen, no, aquí le hace falta algo a usted, le faltan 2 libras, le faltan 3 libras, y tal vez el hombre lleva exactamente la medida. Pero como ellos disminuyen las medidas, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Hay un robo, hay una injusticia, cosa que el profeta no tenía que dejarla pasar por alto. Él tenía que denunciar estas cosas, porque estas cosas no van de acuerdo al Evangelio, no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios es un Dios justo. Dios no se roba nada de nosotros. Aquí venimos a misa, y el que viene con amor, el que viene con cariño, el que viene a escuchar la palabra de Dios como debe de ser, esto que hacemos de bueno, lo vamos a encontrar ahí arriba. No crean que esto es perdido. No creamos que esto es perder el tiempo, no. Cuando lleguemos allá al cielo o cuando lleguemos a la presencia de Dios, esto nos va a salir. Y Dios nos va a decir, bueno, allá cuando estuviste en la tierra, estuviste allá, escuchando mi palabra, tu doctrina. Así es que aquí tienes lo tuyo, aquí tienes la recompensa, aquí tienes la paga. Diosito trabaja de esa forma, de esa manera. Él no nos va a robar nada. Díganme ustedes, ¿qué nos va a robar Dios a nosotros? Él no nos va a robar absolutamente nada. Nosotros sí nos aprovechamos de los demás, sobre todo aquellos que tienen el poder, aquellos que están por encima de nosotros. Nos quitan la paz, nos quitan a veces lo que tenemos. Es una injusticia muy grande que se comete a veces con el necesitado, con el pobre, o con aquellos sencillos, o con aquellos que no tienen voz. Recuerdo que Monseñor Romero hablaba sobre la injusticia, y él decía, yo soy la voz de los que no tienen voz. Se estaba refiriendo en aquellos entonces a la gente humilde, sencilla,
Si hablaban eran callados, no los escuchaban. ¿Y quién era el único que hablaba? Era la voz de los que dirigían la iglesia en aquellos entonces. Era él el que hablaba, por la gente necesitada, por los humildes, por los sencillos. Recuerdo que también al cardenal Gregorio Rosa Chávez, en cierta ocasión, un periodista le preguntó: usted parece un analista político y no un servidor de la iglesia, porque siempre habla de estas cosas, de defender a los necesitados, defender a los pobres. Y él le dijo: si nosotros como iglesia no hablamos, ¿quiénes van a hablar por la gente sencilla, por la gente humilde? Así le contestó él, ¿no? Así es de que estas injusticias o estas malas prácticas, bueno, estas son de tiempos inmemorables, podríamos llamarle así. Pero no pensemos que hoy se han terminado, no, hoy quizás abundan más. Hoy quizás se da mucho esto. Alteran las balanzas, aumentan los precios. Miren, alteran las balanzas, aumentan los precios. En resumen, fíjense que quienes salimos perdidos a veces somos nosotros. A veces los grandes ni impuestos pagan, pero nosotros los humildes o los pobres pagamos impuestos, ¿no? Usted va ahí al dólar, o va ahí al Walmart, o va al San, allí le colocan el impuesto, ¿sí o no? Y esas empresas son millonarias. A veces todas estas injusticias son para nosotros, los pobres, pero para los grandes no son. Y eso es lo que denunciaba ¿quién? El profeta Amós. Él no, porque la voz de un profeta es esa, anunciar lo que está bueno, pero también denunciar lo que está malo. Como dice San Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si yo no predico el Evangelio, dice San Pablo. Es decir, ay de mí si yo no digo la verdad. Ay de mí si yo no denuncio estas cosas que están en contra del Evangelio, en contra de la palabra del Señor. Nosotros como sacerdotes, pienso estas cosas, no las vamos a callar también, hay que hablarlas, hay que decirlas, para que un pueblo se ordene, sea honesto, sea justo y comprenda que la voluntad de Dios es la honestidad. San Pablo habla sobre las oraciones que nosotros hacemos. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones de petición, hay oraciones de liberación, oraciones de sanación, todas esas cosas así por el estilo, que nos ayudan a pedirle al Señor por todo lo que nosotros necesitamos en esta vida o necesitamos en este mundo, ¿no? Pero bueno, siguiendo la primera lectura y el Evangelio nos dice que un rico tenía un administrador. Y este administrador hacía de la suya. Debajo de la mesa, bueno, quizás estaba cometiendo injusticia, estaba robando quizás a lo mejor. Y de esto, fíjense, hay bastantes, ¿no? A veces cuesta confiarle las cosas a otro. Y a veces hasta de nuestra familia desconfiamos, ¿sí o no? Fíjense que el otro día hablando con una persona me decía: mire padre, yo confié en mi papá, le mandé el dinero a que me construyera la casita allá en Guatemala, y otras fotos me mandaban diciendo que la casa estaba bonita, que estaba ya bien hecha, y mire, y me dejo ir para allá, y me doy la sorpresa que la casa que me enseñaron no era la mía, era otra. Imagínense, su misma familia. A veces hacen esta injusticia con uno, ¿no? Y esto no está bien, ¿o creen ustedes que está bien? Uno confía para que administren las cosas los demás, y en este caso la familia, pero a veces cuando se trata de cosas de dinero, miren, es bien complicado, bien difícil. Por eso dice el Evangelio: el dinero es injusto, porque con él se cometen varias injusticias. Con el dinero, bueno, es complicado. Así es que este amo o esta persona, miren, le dijo el hombre rico, lo mandó a llamar
te estás portando mal con lo que yo te he confiado. No estás haciendo las cosas bien. Y así es de que vas a ser despedido del trabajo, vas a ser despedido de tu administración que tienes. Y aquel hombre dice que ya era un viejo y se puso a pensar, bueno, me van a despedir de mi trabajo y yo ya viejo me da pena pedir limosna, pero ya sé lo que voy a hacer. El hombre era inteligente, el hombre era astuto, el hombre sabía hacer este tipo de negocios debajo de la mesa, negocios sucios, ¿no? Que no lo llevan a uno a un buen fin, sino que lo llevan a un mal fin. Y dijo, bueno, voy a llamar a todos los que le deben a este señor rico, a todos los que le deben a este amo. Y mira, ¿cuántos barriles de aceite tú le debes a este señor? Yo le debo 80. Así es que haz un recibo, le debo 100, haz un recibo de 80, 20 para ti y los demás para él. Y así sucesivamente. Miren, el Evangelio concluye diciendo que los hijos de la tinieblas son más inteligentes que los hijos de la luz. Porque este hombre, miren, así tengo para cuando yo me despidan, voy a esa casa, me reciben bien porque les hice este trama fácil, les hice esta cosa, por lo tanto yo voy a ser bien recibido. Y así lo pensó, y así quizás fue, ¿no? Así es de que el dinero, como vuelvo a repetir, es injusto. Con él se pueden hacer muchísimas cosas buenas y también malas. Depende del uso que nosotros le demos. Así el dinero puede ocasionar cosas buenas y también cosas injustas, ¿no? Y claro está, nosotros no podemos amar a dos señores, dice el Evangelio. No podemos amar al dinero y tampoco a Dios. Tenemos que decidirnos por uno de los dos. Y yo pienso que nosotros debemos de decidirnos por amar a Dios. Porque el dinero aquí queda. El dinero aquí se queda. Y nosotros nos vamos. Y nos vamos sin nada. Solamente los vamos a llevar las obras buenas que nosotros hayamos construido o las buenas obras que nosotros hayamos hecho en esta vida, en este mundo. Jesús nos enseña a que debemos de obrar las cosas y Él nos da las cosas para que nosotros podamos obrarlas y obrarlas bien y saberlas administrar. Porque imagínense, hoy en la actualidad hay muchos famosos que han quedado sin plata, ¿no? Por ejemplo, boxeadores, jugadores. Recuerdo pues, no sé, ustedes conocen a Ronaldinho, ¿no? Un jugador famoso que jugó en el Barça, tengo entendido. Y lo echaron preso hace varios años atrás y no tenía para salir de la cárcel, imagínense. Y estos hombres no es que ganan poquito, estos ganan millones al año. Pero ¿por qué le pasó esto a él? ¿Por qué? Mala administración. Estos cuando tienen dinero comen a mano llena, se divierten a mano llena, ellos no ven el futuro y por lo tanto terminan así. Mike Tyson, por ejemplo, un gran boxeador, y dicen que no tiene que comer ahora. Imagínense por las malas administraciones que el hombre o nosotros podemos hacer. A veces, fíjense bien, con lo poco que Dios ha dado podemos ser grandes por la buena administración que podemos hacer. Fíjense que conozco una gente de mi pueblo, de apellido Joeles, ¿no? Me contaban la historia de esta gente que comenzaron poniendo un ranchito de pollos y alquilaban la tierra. Y así fueron prosperando, ahora esos hombres son millonarios. Nunca han venido aquí a Estados Unidos. La gente puede pensar que uno solo estando acá puede hacer dinero, no, en su misma tierra puede hacer dinero, todo y cuando, porque miren, a veces la gente, para mí no hay pobreza, no, para mí hay pobreza de mente. ¿Hay pobreza de qué? Hay pobreza de mente. Y lo puedo decir con propiedad, yo donde vivo, miren, hay gente que tiene su parcela, donde pueden sembrar una mata de limón, una mata de guineo, pero no lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Se van a robar los hijos. Y allí a la par tengo otro vecino que un cuadrito tiene,
allá sembra una mata de limón, le da todo el tiempo, todo el año le da. Miren, en un pedacito se puede comer, todo y cuando uno pueda administrar los bienes que Dios le da. Pero a veces ni eso hacemos, ¿no? Así es de que la pobreza a veces no existe, lo que existe es pobreza de mente, que nosotros no podemos a veces sembrar ni una parra de limón o de naranjo para comer, ¿no? Sino que mandamos a veces a los hijos a que roben. ¿Todo por qué? Porque no queremos a veces hacer estas cosas. Y todo está en la buena administración, o todo está pues en las cosas que nosotros podamos administrar que Dios nos da. Si a usted le ha dado cosas el Señor, bueno, sépalas administrar, sépalas llevar, y verán que esas cosas lo harán grande a usted, no para que se ufane, no es para que se enaltezca, sino más bien que nunca le falte nada, que siempre tenga lo necesario para poder comer y para seguir adelante. Pero todo depende que nosotros sepamos administrar lo poquito que Dios nos dé.